Sobretot donar les gràcies a Cristina personalment i a l'ACE per haver-me convidat a estar en aquest homenatge. Com bé ha dit la Tura Salcedo, jo vaig ser alumne de Cristina, per tant podeu imaginar com em resulta d'emocionant poder estar aquí avui parlant y tenint el debat. A mí me toca hablar de narrativa y como soy la última probablemente algunas cosas ya se habrán dicho, pero os puedo asegurar que en mi lectura no aparece la frase cada vez que leo a Cristina Pellirossi. Tengo ganas de hacer el amor, aunque confieso que me ha ocurrido. He puesto un titulito que es Peligrosa rebeldía en la narrativa de Cristina Pellirossi, que no Peligrosi, pero estaba a punto. O sea, me ha parecido que el escenario no era adecuado para soltarlo así. Peligrosa rebeldía en la narrativa de Cristina Pellirossi. En una libreta de espiral y cuadrícula que todavía conservo están los apuntes del primer taller que hice como pupila de Cristina Pellirossi. Me costó sudor y lágrimas encontrarla, la libreta, se entiende. Lágrimas porque rebuscando en el pasado suelen aparecer vivencias olvidadas o solo aparcadas que no siempre apetece rememorar. Pero el recuerdo de Cristina durante aquellos años es nítido, grato y algo más que entrañable. Es el recuerdo de una pipiola que miraba con admiración a un modelo a seguir, a una referente. Mientras buscaba la libreta me resonaban algunas de las notas que contiene: el decálogo del buen cuentista de Horacio Quiroga, la relación erótico-neurótica del escritor con las parábolas, Octavio Paz sentenciando a las palabras como pericos en celo, o la diferencia entre ser escritora y ser cronista, de la que nos hablaba la maestra junto con la ferviente recomendación de leer a Felisberto Hernández. No hay fechas, por lo que debo recurrir a una memoria muy precaria para situar la historia. Casa de América, años 80, muy a finales. Entonces era ya el Institut Català de Cooperació Iberoamericana, y mis archivos RAM la sitúan, sin mucha certeza, en la calle Londres. La sala llena a rebosar. Cristina Pellirossi daba un taller de escritura. No sé ni dónde ni cómo me enteré, pero tenía que estar ahí, escuchar a la escritora que nos había cautivado, escucharla y verla de cerca. Decían que era muy atractiva. Con una mochila de esperanza, cuando uno va a conocer a su guía, confía siempre que se le pegará algo de su talento, me dirigí a escuchar a aquella autora que no casaba con las modas y de la que el mismo Julio Cortázar había alabado la originalidad de sus historias, la destreza de su narrativa y la capacidad de seducción de su prosa. Originalidad sin límites, destreza insólita, poder de seducción más allá de la prosa, y aquella narrativa teñida de una poética casi hiriente. ¿Qué mano divina podía escribir con tanta magia? Y de repente estaba ahí, allí mismo, en un birlibirloque del destino que, digo yo, debía de estar escrito, entre escritoras que menos, diciendo que las palabras tenían aura, que establecen entre sí una relación lúdica, que hay que enfrentarse a ellas como si fuera la primera vez. La libreta de espiral lo confirma. Que no iba a ser un taller al uso más o menos se intuía, pero de eso al overbooking de público que se presentó para escucharla hay un abismo. Poca elaboración de taller se pudo hacer con tal masificación. Calculo que habría unas 80 personas, tal vez más incluso. Así que un osado grupito le pedimos continuar recibiendo sus enseñanzas en petit comité, y lo más emocionante del caso es que ella aceptó. Conseguimos un aula, no sé dónde, pero cerca de la estación de Sants. Nos encontrábamos un día a la semana, el jueves creo, y tuvimos de compañeras nombres tan ilustres como Teresa Shaw y Laura Freixas. Eso a una pipiola le afecta mucho. En el cuaderno aparece anotado también uno de los ejercicios que nos mandó a hacer como deberes. La consigna era construir un relato en primera persona, creando un personaje, dice textualmente el apunte, que no tenga nada que ver con el narrador o narradora. Había que ponerse en la piel de alguien que no se asemejara a nosotras ni en la edad, ni en el sexo, ni en la posición social, la circunstancia o las ideas. Yo podría bailar ese sillón, dijo Isadora Duncan. Yo, cuando escribo, puedo ser un perro, dice Cristina. En su narrativa suele usar la primera persona como un instrumento para lograr la cercanía y la identificación. Creo, dice, que hay dos facultades específicas que hacen al buen escritor: su capacidad de ponerse en el lugar del otro, Madame Bovary soy yo, y su sensibilidad,
su oído hacia la lengua en la que escribe. Pero esa identificación con el personaje crea, sin remedio, una situación esquizoide. Ella misma asegura: esta libertad de la escritura tiene a su vez un riesgo. Una juega permanentemente a sentir lo que otros sienten. Así, se queda instalada en tierra de nadie, en esa sutil frontera entre la realidad y la ficción, tan fina, tan frágil, tan fácil de traspasar. Y ese tener un pie aquí y otro allá le provoca a menudo desajustes en su vida cotidiana. Cuando está escribiendo una novela, necesita que alguien le recuerde las tareas domésticas, que la obligue a regresar al mundo real. Tienes que ir a comprar el pan, recoger la ropa de la lavandería, comer. ¿Ya comiste?, pregunta la voz de una Pepita Grilla, siempre atenta a su trastorno creativo. Se autodefine como una escritora precoz y lo ha sido en más de un sentido. Tengo siempre presente, y en varias ocasiones la he contado, la anécdota de aquella conversación con su abuelo en la que el anciano le argumentaba por qué no debía de hacerse escritora. Espero que la cuente ella y si no lo hace amenazo con hacerlo ella al final. Aparece en su ensayo Cuando fumar era un placer, publicado en Lumen en 2003. Una niña frente a una biblioteca enorme, en la que entre más de 3000 volúmenes solo aparecen 3 autoras, las 3 suicidas. Una niña que observa a una mujer sentada en un bar, con pantalones, un cigarrillo entre los dedos y un cuaderno en el que escribe. Cristina quería ser como ella, y ya ven, ha fumado como una carretera, ha escrito poesía aparte, 5 novelas, 3 libros de ensayo, una biografía nada al uso, como no podía ser menos tratándose de Julio Cortázar, artículos en número incalculable y 11 volúmenes de relatos recogidos en una antología que, a pesar de titularse Cuentos Reunidos, no los reúne todos por una cuestión de espacio. Habrían sido más de 1500 páginas. En definitiva, ha hecho de la escritura su casa y sí, lleva pantalones. Compromiso, exilio y pasión es un trípode sobre el que se apoya la narrativa de Cristina Peri Rossi. El compromiso que adoptaron los y las autoras de la generación del 60, marcado por estrategias literarias, recursos retóricos y un humor agudo y corrosivo que ponía en solfa las argucias del poder y resaltaba las debilidades del ser humano. No hay sintaxis inocente. Es una cita de Las Avenidas de la Lengua, un cuento del Museo de los Esfuerzos Inútiles. No hay sintaxis inocente. Para Cristina, la literatura es una forma emocional de conocimiento más importante y duradera que el conocimiento científico. Su obra se construye a partir de la experiencia personal en comunión íntima con los acontecimientos históricos, políticos, culturales. Pero es al mismo tiempo una literatura que cuestiona lo real, sobrepasa el realismo representativo para explorar una realidad más extensa y más compleja en la que la fantasía funciona como un elemento subversivo, una forma de trascender a lo cotidiano. La literatura es un reloj que adelanta, dijo Kafka. La crítica ha visto en Cristina aún avanzado a su generación, un reloj que adelanta, hasta el punto de traspasar la temida línea de la premonición. Indagando en los acontecimientos de su país, la autora llega a predecir con una clarividencia aterradora algunos hechos de la crisis uruguaya. En su relato La rebelión de los niños, incluido en el volumen homónimo y publicado en Seix Barral en 1980 con una primera edición en Caracas de 1976, un niño describe su sospecha de no pertenecer a la familia con la que vive, su temor a ser hijo de padres asesinados por la represión militar. Poco más tarde llegaría el horror de haber imaginado el horror mismo. En la nota introductoria a la edición de Lumen de 1988 explica que el cuento, cito textualmente, fue escrito en Montevideo en 1971, 2 años antes del golpe militar. Si lo hubiera publicado entonces, habría parecido descabellado, inverosímil. Los compañeros de viaje, además, lo habrían juzgado pesimista. Los hechos políticos en mi país y en los países vecinos han convertido lo que pudo ser exaltada imaginación, fábula delirante, en triste realidad. No hay ningún orgullo en haber inventado una fábula literaria que luego los militares se encargaron de copiar infamemente. Ni ellos ni yo inventamos nada. Este horror ya existió otras veces. La literatura de Cristina es un reloj que adelanta también en cuestiones de género, tan debatidos en los últimos años. Hace ya muchas décadas que Cristina Peri Rossi rompió con el arquetipo de lo femenino, con el papel tradicional que asume la mujer en la vida y en el arte.
Las mujeres de Cristina son fuertes, independientes y desinhibidas. La inversión de los roles es habitual en sus historias. Los límites de la identidad se desintegran. El deseo sexual encuentra múltiples formas de expresarse. Hay una crítica mordaz a las instituciones patriarcales representadas sobre todo por el intocable pilar de la familia. La inversión de los patrones de género que dan al hombre el rol activo y a la mujer el pasivo nos libera del mundo encorsetado de los estereotipos. Dice el protagonista de Solitario de Amor: me he vuelto un hombre convencional por amor a Aida. Me gustaría casarme con ella. Cualquier cosa que me asegurara su visión, su presencia, su contacto, su lugar y mi lugar juntos. Aida, sin embargo, ensalza la libertad y rechaza el matrimonio por ser la peor humillación de una mujer. Aida es la pasión frente a la estabilidad. El hombre es la sumisión, la devoción, el miedo al abandono. Separarse de su amada le provoca trastornos físicos. ¿Hay algo más femenino que el derretirse en lágrimas por la pérdida de un amor? En todos los terrenos político, social, de género y de identidad sexual, Cristina ha mantenido un sostenido combate con el discurso patriarcal. En su escritura, que es, como no, un reflejo de su vida, cuestiona los estereotipos y se revela contra las relaciones basadas en la superioridad de lo masculino. Subvierte el patrón de dominación, no se deja poseer, se revela contra la sumisión, cambia los papeles. La mujer asume la fortaleza, la autodeterminación, la independencia. El hombre se convierte en el sexo débil. El exilio. Lo mejor es no nacer, pero en el caso de nacer, lo mejor es no ser exiliado. Es una cita que ella misma hace en una entrevista que le hizo Nora Almagro a la revista Literata, y es un aforismo de los filósofos pesimistas griegos. Lo mejor es no nacer, pero en el caso de nacer, lo mejor es no ser exiliado. La obra de Cristina está influida por su tiempo y también por el exilio, por el desarraigo y por la nostalgia. El exilio es la derrota. En otra entrevista realizada en diciembre del 2008 y publicada en la revista Matices, ella misma asegura: el lugar al que se regresa ya no es, todo ha cambiado, el tiempo y una misma, y entonces ya no se puede regresar. El exilio marca dos etapas, un antes y un después en su trayectoria literaria. Por un lado, el periodo uruguayo, por otro, el viaje. Cristina no había salido nunca de Uruguay antes de ese viaje. Se desembarca como se nace, desnuda. Se desembarca de un viaje de locura en una nave de locos, y hay que empezar a ser otra vez, como le ocurre a X, el extranjero. Extranjero, extrañamiento, fuera de las entrañas de la tierra, desentrañado, vuelto a parir. ¿Es usted extranjero?, le preguntó la mujer, como si eso tuviera mucha importancia. X se fastidió. Solo en algunos países, le contestó, y posiblemente no lo seré durante toda la vida. Ella lo miró con cierta sorpresa. No nací extranjero, le informó. Es una condición que he adquirido con el tiempo y no por voluntad propia. Usted misma podría llegar a serlo si se lo propusiera, aunque no se lo aconsejo, por lo menos no de una forma definitiva. Es el diálogo que mantiene X con una mujer en esa alegoría irónica y mordaz sobre el exilio que es La nave de los locos, publicada en Seix Barral en 1984. Ahí se dibuja ya una representación del naufragio colectivo de la sociedad moderna, el reloj que adelanta. Pero no es el único texto, aunque sí probablemente el que más se ha señalado, en el que el exilio es retratado desde la experiencia de unos personajes marginales. En toda su obra literaria se da acogida al sentimiento del exilio. ¿O sería más exacto decir de diferentes manifestaciones del exilio? Todos somos exiliados de algo o de alguien, dice X. En relatos como la influencia de Edgar Allan Poe en la poesía de Raimundo Arias o En la tarde del dinosaurio, ambos publicados en La tarde del dinosaurio, de Plaza y Janés, de 1980, aparece ya el desarraigo, que encontramos también en la ciudad y en las estatuas o la condición del extranjero aparecidos en el Museo de los Esfuerzos Inútiles. Las estatuas, por cierto, son un símbolo frecuente en los cuentos de exilio de la autora. Y de nuevo aparece el exilio en Los desarraigados, un cuento de cosmogonías publicado en Editorial Juventud en 1994. La huida de las dictaduras, el éxodo tras la guerra, la derrota o la ruptura amorosa, el individuo es un ser en permanente exilio. El desarraigo, vivido en primera persona, llevará a la autora a reflexionar sobre otro tipo de exilios, formas de usurpación que las estructuras sociales y culturales nos imponen.
En otra entrevista, en la misma entrevista, publicada en la revista Matices, dice: el exiliado es echado a patadas del lugar donde nació, por lo tanto, vive el exilio como un castigo y una gran pérdida. Los exiliados, tanto los de la Guerra Mundial como los de la Guerra Española o como nosotros mismos, hemos perdido una guerra, consecuentemente, somos los derrotados. Y cuando el amor te derrota, eres también un exiliado. El amor es derroche, es exceso. El exiliado, la exiliada, han sido excluidos, privados de un espacio propio. El amor desencadena también esa ausencia de espacio propio en constante referencia con su contrario, el desamor o el desencuentro. De nuevo en Solitario de amor, el delirio amoroso, la pasión sin esperanza. No se puede estar enamorado y al mismo tiempo preservarse, dice el protagonista. El eje central de esta novela intimista es la pasión, el amor adictivo, la obsesión amatoria, la dependencia, temas que aparecen de nuevo en El amor es una droga dura. Si la sonrisa de una persona nos puede provocar la dicha y su indiferencia un dolor muy agudo, afirmó, no hay independencia posible. Es una cita de El amor es una droga dura. Una droga que el amante acepta con placer y que se desencadena a partir de una mirada. Javier, el fotógrafo y protagonista, observa la realidad como si viera el mundo a través de una lente. Absorbe la belleza y queda subyugado a ella. No había nadie esa tarde en el pequeño museo y de pronto descubrió un óleo enteramente negro, con la negrura de las pesadillas marinas, la negrura de los mensajes que vienen del inconsciente. Javier se sintió inquieto. Pensó que el sudor se debía a la calefacción, pero enseguida comprendió que no era eso. Había mirado El naufragio de Caspar David Friedrich como se mira una pesadilla familiar, algo que se ha visto ya en otra parte y se creía olvidado. El síndrome de Stendhal, el vértigo ante la belleza y la pasión por el arte, otra constante. La pasión. Quisiera ser la tela sobre tu cuerpo. Para Pelirossi, ahora es una cita de Leisbach Sánchez Fernández, que tiene una tesis doctoral de más de 600 páginas titulada La narrativa de Cristina Pelirossi, dice: para Pelirossi la literatura es pasión, porque es arte, y el arte es puro goce. Es asimismo exorcismo, ya que nace de la locura y expresa las obsesiones y los deseos que angustian al ser humano. Pero ¿qué no es pasión para Cristina? ¿No ha sufrido en sus propias carnes el síndrome de Stendhal? ¿Acaso no le provoca a la pintura esa alteración de los sentidos, ese vértigo descrito en los manuales cuando afronta la obra de arte? Nos lo confirma la presencia inquietante de Tamara de Lempicka en Solitario de amor, la oficina en Nueva York de Hooper como portada del Museo de los Esfuerzos Inútiles que ella misma eligió, la huella de Giorgio de Chirico, de Andy Warhol o de Tom Wesselmann en sus relatos. En otra entrevista concedida a Manuel Aro para la revista Entre Libros, dice: la pintura ha sido una gran fuente de inspiración para mí. He encontrado en algunos pintores como Cooper, como Richard Estes o Francis Bacon, algunos sentimientos y emociones como los míos. Todo es pasión en Cristina, pasión por el arte, por la vida, por el juego y los juegos, el juego como placer y el juego como adicción, como desafío ritual, la dulce droga del azar que experimenta el protagonista de la última noche de Dostoyevsky, donde el casino es un templo y la fortuna una diosa a la que hay que seducir. El juego y los juegos, jugar con las palabras. Los juegos de palabras, ha dicho en diversas entrevistas, proporcionan placer por el hecho de nombrar las cosas, es decir, ejercer la tarea adánica que equivale en cierto modo a recrear el entorno. El escritor entonces asume el papel de un mago y la literatura se vuelve magia al expresar el pacto sagrado con la palabra. Sí, lo constato, todo es pasión, seducción, rebeldía. Regreso a aquel taller en Vaya usted a saber qué calle de Barcelona, en una sala abarrotada donde Cristina nos regaló su pasión por las palabras, nos inculcó el deseo de jugar con ellas, de hacer magia. Se escribe por amor, afirma, para dar testimonio y para prever el futuro. Se escribe para conservar en la memoria aquello que se ama y no se desea que se pierda en la corriente del tiempo. Escribo por amor, insiste, por amor a todo lo vivo y pasajero, a los seres que van y vienen. Escribo por amor a las palabras y a las sensaciones, a todo aquello que con el tiempo será mala memoria y fugacidad. Escribo
para guardar y conservar el instante vanidoso y pasajero, contra la muerte, y para inventar lo que no existe, razón suficiente para ser inventado, y testimoniar lo que existiendo pronto dejará de ser. Escribo porque el tiempo todo lo cambia. Escribo porque estoy momentáneamente viva, en tránsito, y no quiero olvidar aquella calle, un rostro que vi mientras caminaba, el horror frente a la injusticia, el odio frente a la opresión. Rebeldía que busca inquietarnos, ironía que subvierte las normas. Adentrarse en la narrativa de Cristina Peri Rossi equivale, como expresa de nuevo Leitach Sánchez Fernández en su tesis doctoral, y me remito a ella por la fuerza y la belleza de sus palabras, equivale a explorar terrenos extraños, resbaladizos e infinitos, donde arte y vida se mezclan de manera audaz e imaginativa para dar como resultado un rico entramado de referencias, símbolos y sonidos evocadores. Seducción, exilio, rebeldía, un viaje sin retorno, se escribe desde el olvido, todo es susceptible de ser contado. Hay un lugar del que Cristina Peri Rossi nunca se ha exiliado. Por fortuna, para quienes la hemos conocido, quienes la leemos, la seguimos, la escuchamos, su casa sigue siendo la escritura. Una escritura hecha de compromiso y de pasión, con compromiso y con pasión, llena de una rebeldía que pone el mundo patas arriba. Será por eso que se la llama cariñosamente